esta hora empieza Latinotopía. El lugar latino en la radio alemana. Suena el español en los 95.8 MHz, Radio Z. Desde Nuremberg, con corazón y voz latina. Acompáñanos en el recorrido por los caminos de América Latina. Con pasos de migrantes que se dan desde Alemania. Bienvenidos, bienvenidas a Latinotopía. Ay, hombre, por más que la mala situación así de dura, le digo la única cura es el arroz. Herzlich willkommen zur Latinotopia der Ort für lateinamerikanische Migranten im Radio bei Radio Z auf der 95,8 MHz aus Nuremberg. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Latinotopía, de este programa latinoamericano que se transmite cada segundo martes desde Nuremberg, Alemania. Y al micrófono los saluda William Bastidas. Hoy vamos a tener un lindo programa en compañía de Carmiña Velasco, que es una pintora boliviana, a quien vamos a presentar más adelante luego de la canción. Ella nos acompaña para hablar sobre su experiencia como migrante latina en este país europeo, en Alemania, y de su amplia experiencia como artista, pintora y también como pedagoga, porque no solamente tiene unas obras muy bellas, sino que comparte este saber a través de la enseñanza a jóvenes y adultos. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a escuchar ahora una canción dedicada a la colonia boliviana, a todos los bolivianos que nos escuchan, y es una canción del grupo Jarcas, que se llama precisamente Bolivia. Luego de la canción regresamos y empezamos la charla con Carmiña Velasco. Para ambientar esta charla que tenemos con nuestra invitada de hoy hemos puesto música de Bolivia, de los Jarcas. Carmiña Velasco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, William. Gracias por la invitación al programa. No, gracias por acompañarnos en Latinotopía. Y hacía muchas ganas, de invitar a Carmiña. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, precisamente como artista. Estuve en una de sus exposiciones y me gustó mucho la obra de Carmiña. Entonces siempre la he tenido presente, nos hemos visto en diferentes momentos acá en Nuremberg. Y siempre he tenido en mi mente plasmada la obra de Carmiña Velasco y por eso tenía muchas ganas de invitarte. Muchas gracias, es un honor. Vamos a dar un par de pistas de la biografía de Carmiña Velasco para que la gente la conozca mejor. Boliviana, nació en La Paz. ¿Cuánto tiempo llevas en Alemania, Carmiña? En Alemania llevo 26 años. 26 años ya. Vivo aquí más años de los que viví en La Paz. Imagínate, una trayectoria acá de vida y como migrante impresionante. Y vamos a hablar de estos aspectos de tu estudio y lo que estás haciendo ahora. Quizás tú misma puedes contarle a los oyentes qué fue lo que estudiaste y qué estás haciendo en la actualidad, Camila. Sí, bueno, yo concluí en La Paz el bachillerato en un colegio alemán, lo cual fue ciertamente muy ventajoso para venir a estudiar a Alemania en comparación a tantos migrantes, ¿no? Saber el idioma y conocer mucho de la cultura, si bien en teoría, pero el estudio acá no me fue tan difícil. Para estudiar arte, como para estudiar deporte o música, aquí se necesita un examen de ingreso, o sea, no tienes que tener todos los requisitos como para cualquier otro estudio, es un examen de talento. Y después de hacer una presentación de todas las obras con las que tú trabajas, digamos, en esa época te invitan a dar el examen de ingreso o no. O sea, es una cosa que tiene que ver mucho, ciertamente con talento, pero también con mucha suerte. Sí. Y bueno, tuve la suerte de que dentro de 800 postulantes tomaron en ese año, en el curso donde yo estuve, a 2. Wow, eso es una... Y es algo que yo llevo dentro como un privilegio, ciertamente, Claro, ¿no? es reconocimiento también Exacto. a tu obra.
Bueno, estudié aquí artes y gráfica, fotografía, bueno, todo, digamos, todo el conjunto creativo en Nuremberg y fue un tiempo maravilloso. Tuve también la suerte dentro del estudio en Nuremberg de recibir una beca a Polonia, a Cracovia, que es la ciudad hermana de Nuremberg. Y ahí estuve un año casi estudiando en la Universidad de Cracovia. Tuve que aprender un poco de polaco y bueno, fue un tiempo genial. Cuando uno es joven es toda una aventura. O sea que en términos de la formación para la pintura, para las artes plásticas, tienes una trayectoria ya bastante amplia, según lo que nos cuentas acá. Y antes de hacerte una pregunta que tengo por aquí guardadita, quería que nos contaras sobre lo que estás haciendo en este momento, en el trabajo, porque hablando con Carmiña es muy polifacética, tiene una cantidad de actividades, yo creo que no podemos enumerarlas todas, entonces cuéntanos un par de ellas. Sí, bueno, paralelamente al estudio o paralelamente al arte, ¿sí? Lo que a mí siempre me ha encantado ha sido la enseñanza. Y he tenido la suerte de trabajar para muchos lugares con mucho nivel, como el Museo Nacional Germánico, en el Centro Pedagógico. He tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos interesantes de la alcaldía y he trabajado 6 años en la universidad con la enseñanza. Pienso que el arte y la cultura, así como a veces está olvidado, ¿no? En tanto los gobiernos como en todo el plan de educación, es la parte más importante para dar a los niños y a los jóvenes lo que aquí se llama un Erfolgserlebnis, que es como una vivencia de éxito. Es algo que puede dar mucha seguridad en sí mismo a niños que en otros campos no tienen éxito al momento. ¿Y ese trabajo lo haces más que todo con jóvenes, niños o con adultos, con todo el mundo? Con todo el mundo. He trabajado desde con proyectos con niños de kindergarten en muchos sentidos, pero siempre combinando el arte, siendo, por ejemplo, proyectos de democracia o de medio ambiente, etcétera. Hasta con grupos de Rentner, o sea, de jubilados, digamos, ¿no? Sí. Oye, Carmiña, una pregunta que le hago a todos los invitados, pero que siempre es muy interesante y la gente siempre está como con esa curiosidad, es ¿cómo llegaste a Alemania? ¿Qué te trajo? Porque hablamos también de la experiencia de Carmiña Velasco como migrante y siempre es interesante saber qué fue lo que te movió desde Bolivia hacia acá. Bueno, como conté a un principio, yo tuve el privilegio de asistir a una escuela alemana en La Paz. Por lo tanto, el idioma no era una barrera. Yo tenía el sueño de estudiar artes en Europa. Alemania no era mi primer, ¿cómo se dice? Opción. Pensaba ir a Italia. Pero se dio de que una familia, nosotros tuvimos a una chica de intercambio de Alemania que estuvo en casa y pasamos un tiempo maravilloso, era un tiempo donde se hace el intercambio escolar. Y la familia de ellos me invitaron al sur de Alemania a ser también una hija de intercambio, ¿no? Y es ahí donde vi la oportunidad de poder estudiar en Bavaria, y ya sea en Nuremberg o en Múnich, y con eso Italia quedó en el olvido. Bueno, es así como llegué, exactamente. Sí, te conectaste de una con Alemania y llegaste ya, lo que nos contaste del estudio, y aquí ya te has establecido acá, te quedaste. ¿Por qué no regresaste, si te puedo preguntar eso? Bueno, ¿veías como más posibilidades acá para tu carrera? Bueno, la verdad que durante el estudio conocí a mi marido, al que ahora es mi marido,
estamos juntos hace como 22 años, o sea, más o menos, sí, 22 años. Y es como que se vio, como Claro, uno llega a como cierta ya edad donde uno encuentra una pareja y si uno se entiende, uno no se pregunta si es el sí, lugar indicado o la edad indicada, simplemente se dio. dímelo a mí. Y surge la familia y todo, y con la familia y todo Claro, se van echando claro. raíces. Y la verdad que yo veo Nuremberg como una de las ciudades más ideales como para criar hijos. O sea, Mm. no es grande, es linda, es tranquila, es segura y estoy muy contenta de seguir aquí. Es supremamente amigable el crecimiento de los niños, para las familias, ¿no? Es cierto. Lo que comentabas precisamente ahorita de tu trabajo como en la pedagogía del arte que haces con niños, Sí. son ofertas que tiene la ciudad también para las familias, para los chicos, para los jóvenes. Y otra cosa linda que tú haces, y podemos mencionar, es el trabajo que tienes en este Erfahrungsfeld. Le contamos a los latinoamericanos que nos escuchan, eso es Es ¿cómo un se puede parque como un pedagógico. parque Se pedagógico, podría ¿no? ¿Cierto? explicar, bueno, se llama Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, Ajá. que traducido es como un parque experimental, un área experimental de los sentidos, para que los sentidos se Encuentren un espacio y sí, sí, exactamente. Entonces, em, digamos, esta rama pedagógica o esta idea surge en los años 20, o sea, 1920 a 1930, donde había mucha pobreza, los niños tenían que trabajar desde muy jóvenes y el inventor de todo eso o el que desarrolló toda esta idea se llama Hugo Küchelhaus. ¿Y Él era lo hizo acá? carpintero. Él, sí, Aquí en alemán, Nuremberg. no, en Essen. Ah, ok. Él era carpintero y él veía la necesidad de que estos niños no trabajen para salir de la pobreza. Él quería que sigan siendo niños y diseñó como carpintero muchos juegos para el aire libre, ya sea para balancear o para ver, observar, oler, tocar. Él quería que estos juegos sean de acceso para todo el mundo y que los vivan con los sentidos, porque él dice que uno no puede aprender si no hace la experiencia con los sentidos. O sea, uno no puede entender la raíz de las cosas si no las ha vivido plenamente, y uno las vive plenamente solamente con esta memoria de los sentidos. Claro, o sea, tocando las cosas, experimentando, Exactamente, viendo. tenemos una memoria. Sí. ¿Y qué es lo que tú haces allí, Carmiña, en este Bueno, proyecto que está yo tan empecé interesante? hace 18 años como artista. Teníamos los talleres de arte, o sea, dábamos talleres de pintura, escultura, grabado, había mucha variedad. Y hubo algunos cambios de estructuras donde se vio que los artistas, porque éramos varios artistas y pedagogos, también recibamos a los cursos porque vienen muchos colegios, muchas escuelas, somos guías, digamos, dentro de este parque donde cada media hora se habla de un tema. Y mira, vienen en los días de verano incluso 2,000 personas al día. Es muy conocido, hemos tenido a gente desde Hamburgo que ha venido aquí. Y una de las estaciones más interesantes es el Café de los Ciegos, Sí. el Dunkelcafé, Es muy donde interesante. yo tengo el honor de trabajar con colegas que son ciegos y son los que te sirven el café en una oscuridad que nunca uno ha vivido, porque es todo pintado de negro Sí, y sí. no hay luz que entre por ningún lado, no hay ningún acceso a la vista, a poder utilizar la vista. Es una cosa muy hermosa porque te permiten entrar en el mundo de ellos y en las sensaciones que ellos tienen en la vida, Exactamente. ¿no? Por un lado, uno se da cuenta en sí mismo, ¿no? Uno lo ve como un curso intensivo en quién soy yo y cómo me ayudo en ese momento, estando completamente oscuras.
y teniendo que caminar en la oscuridad buscando el asiento donde uno se va a sentar y tener que buscar la botella que uno encargado, si uno ha encargado algo para beber, ¿no? Una Coca-Cola, por decirlo así, uno tiene que buscar la botella y al momento de tomarla con la mano, no sabe uno dónde está la boca. Entonces tiene que buscar. Empieza con eso, ¿no? ¿Cómo me ayudo? Y ahí uno se da cuenta qué es lo que pasa cuando no vemos. Usamos la vista casi para el 80% de la información que viene por los sentidos. Y cuando tú no ves nada, te das cuenta que de pronto oyes absolutamente todo, la respiración de los demás, sonidos que jamás habías tomado en cuenta. Y los sabores, y es por eso que se sirven cosas que uno conoce, los sabores son completamente intensos. Uno piensa que todo está cargado de azúcar o perfumes o no sé, ¿no? Sí, es como muy intenso. Se siente con más intensidad, ¿no? Y precisamente hablando de esto de no poder ver y solamente poder escuchar, y la radio es un medio que escuchamos, hablábamos antes con Carmiña, muchas veces cuando entrevisto a un pintor, una pintora, en la radio la gente no está viendo la obra y la gente pero siente esa curiosidad por la obra de este artista. En el caso de Carmiña, y tenemos la suerte del internet, de la gente que nos escucha por el live stream o que está en la casa y tiene la posibilidad de mirar en el internet, hay una manera simplemente en los buscadores escribiendo Carmiña Velasco. ¿Y cómo se llamaba esta página que dices que hay una exposición muy interesante de tus obras? La de bueno, tengo una página web que está todavía en la etapa de actualización, digamos así, sí. Pero trabajo en la página o trabajo con la página de una galería de Inglaterra donde he podido vender algunas partes del mundo cuadros. Y se llama Saatchi Art, o sea, en www.saatchi, se escribe SAATCHI.com, Saatchiart.com, Carmiña Velasco, exactamente. Somos miles de artistas, hay mucho que ver, pero es ahí donde me encuentran. Exacto. Por ahora. Y directamente en los buscadores, Carmiña Velasco, Saatchi. Ya con esas tres palabras se encuentra directamente. Carmiña Velasco Alemania, por ejemplo, exacto. ¿no? Me imagino que soy una de las pocas. Sí. Con solamente esas palabras claves ya se encuentran con la obra. Para que la vayan mirando mientras pasamos aquí a una pausa musical y luego regresamos con esta conversación que tenemos con Carmiña. La música de los Enanitos Verdes. Y la canción que se llama Lamento Boliviano, precisamente. Y seguimos en el estudio con Carmiña Velasco. Carmiña, ¿nos atrevemos a hacer un pequeño resumen en alemán? Para Muy la bien. Gente. Wir machen eine kleine Zusammenfassung für die deutsche Zuhörer. Latinotopia machen wir so meistens auf Spanisch. Aber wir wissen, dass es gibt Deutsche, die uns folgen, uns hören. Und deswegen machen wir eine kleine Zusammenfassung von deiner Biografie. Carmiña, vielleicht kannst du uns... Ja. Ganz schnell, ganz kurz auf Deutsch erzählen, genau was wir vorher gesprochen haben. Ja, guten Abend an alle Zuhörer. Mein Name ist Carmiña Velasco. Ich bin gebürtige Bolivianerin, komme aus La Paz und ich lebe in Nürnberg seit über 25 Jahren, habe hier ein Studium an der Kunstakademie abgeschlossen und arbeite nicht nur als Künstlerin, sondern auch in der Kunst- und Kulturpädagogik in verschiedenen Einrichtungen in Nürnberg. Perfecto, muy bien. Ya con esto le damos una idea a los oyentes alemanes de lo que estamos conversando ahorita. Estamos en el estudio con Carmiña Velasco. Carmiña, vamos a hablar un poquito de tu obra. Tratar de describirle a la gente que nos está escuchando. Algunos ya tuvieron la oportunidad de chequear en internet, buscar tu obra y confrontarse con esas pinturas. Tú nos comentabas que la línea de tu arte, eso es calificada como el realismo mágico también.
¿Eso tiene que ver también con el realismo mágico de la literatura o quizás nos puedes comentar un poco más sobre eso? Podría decirse que el título del realismo mágico no lo he dado yo a mi obra, sino que siempre que ha habido una crítica en el periódico, varios periodistas han escrito que mi obra, tal vez por ser latinoamericana, no está presentada como surrealista, sino que la describen como un realismo mágico. O sea, a mi modo de ver, hay mucha similitud entre el surrealismo y el realismo mágico. El realismo mágico viene del boom latinoamericano de los años 80, ¿no? Como hablábamos García anteriormente, Márquez, García Márquez, Mario Vargas Llosa, tantos buenos escritores argentinos como Bioy Cáceres, muchos escritores bolivianos tal vez poco conocidos, pero el cuento del realismo mágico es una descripción muy viva de cosas que son imposibles que existan y sin embargo están ahí presentes. Es un halago para mí que se describa mi pintura como perteneciente al istmo del realismo mágico. Mi obra, digamos, se compone de elementos, ¿cómo se dice? Son personas, por ejemplo, retratos, son bailarines, son gente de fábulas, tienen alas. Hay muchos animales y muchos insectos que me gusta poner en la obra, ocultarlos, cosa de que el espectador vea de lejos tal vez un retrato y se acerque y vea que el retrato está compuesto de otras figuras y formas. Y todo eso viene, me imagino yo, de una niñez muy marcada por el arte y la fantasía. Te lo explico. Mi mamá era pintora y teníamos en la casa un taller de ella donde estaba todo ordenado por colores, por tamaños. Era una cosa increíble poder entrar ahí y tomar todo lo que uno quería o necesitaba. Era como una pequeña tienda de caramelos donde puedes sacar lo que tú quieres. Y mi papá fue radiodifusor durante 55 años en La Paz y él hacía todos los programas, tenía una fantasía increíble. Mamá no tenía tanta fantasía, pero era mi papá y siendo radiodifusor, él amaba la ópera, era el hobby más grande, la pasión más grande que él tenía y él hacía la grabación en la época donde había la temporada de ópera en La Paz. Él grababa desde un palco toda la ópera y teníamos entradas gratuitas y la gente nos conocía. No eran muchos miles de cantantes, ¿no? Todo el mundo se conocía. Entonces podíamos caminar detrás de bambalinas, ver cómo la gente se vestía, hablar con los bailarines, incluso probarnos los trajes, los disfraces, si se puede decir así. Que es un mundo también muy lleno de fantasía. Es un mundo magia, encantador. ¿no? Hemos tenido un privilegio muy grande de poder tomar parte en ese mundo. Entonces, para mí es algo normal, para mí ha sido muy normal que la gente tenga trajes extraños y en vez de unos anteojos tenga 2 pájaros que están sujetando los ojos o cosas que se ve no en todo lado, es una fábula, un mundo de fábula y es ahí donde he crecido y es lo que yo conservo. Y eso se ve que fluye en tu obra, porque cuando uno se pone al frente de uno de tus cuadros, lo que tú decías, uno está un poco lejos y ve un retrato o un rostro o una figura de una persona y se acerca y empiezan a aparecer otros elementos, otros animales, otras personas, otras figuras. Sí. Y es muy interesante. Eso me imagino que eso es un ejercicio de creatividad bastante... Me gusta sorprender sí, y me encanta crear. O sea, si hay algo que tengo es fantasía y
es un privilegio muy, muy grande poder ser artista. He podido llegar gracias a esta, ¿cómo te digo? Gracias a este arte que es extraño, porque no es común, no son flores y mariposas las que pinto, ¿no? Sí, No son sí. paisajes. Es un mundo de fantasía que es muy propio y, por ejemplo, hace muchos años conocí en una exposición en Erlangen a una pareja de jóvenes doctores que vino y uno de ellos se enamoró de las obras y me dijo, algún día cuando tenga mucho dinero quiero comprarlas todas. Y 10 años después me llamó y me dijo que tenía mucho dinero y Sí. quería encargarme el primer cuadro para su colección. Ahora tiene una colección de 17 cuadros. 17 Pero cuadros el tuyos. primero, exactamente, Oh, el primero fue impresionante. Kafka. Sí. Entonces hice un retrato maravilloso de Kafka, salió muy bien. Y gracias a este Kafka, tengo una clientela en Hamburgo que es increíble, porque gracias a esto he podido hacer retratos similares. Por ejemplo, para la Sinfónica de Hamburgo Ah, mira. hay un retrato de Lessing, que es Sí. también escritor. He estado presente en Calw, que es la ciudad natal de Hermann Hesse, en una exposición sobre Hermann Hesse. Y bueno, muchas otras cosas donde yo digo, una casualidad, el estar en el momento preciso, el lugar preciso, en el lugar preciso, ha llevado a que yo no necesite, no esté dependiendo de una página web, por ejemplo, para mover muchas otras cosas fuera de Nuremberg. Sino que tu obra va atrae a otros interesados por tus Sí, cuadros, sí, ¿no? sí. Porque en tu presentación que hicimos en la página de Latinotopía tenemos que tus obras se encuentran en muchos países, en Sudamérica, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, en Guatemala, están en Europa, en Alemania, en Italia, en Luxemburgo, están expuestos en muchos países. ¿Cómo ha llegado tu obra a expandirse por tantos lugares? No lo sé. Han sido, bueno, por ejemplo, cuadros que han ido a Chile y a la Argentina. Yo también he expuesto en Bolivia y se dio que los cuadros se llevaron a Chile y otros cuadros posteriormente fueron a una pareja de coleccionistas en Buenos Aires. Por ejemplo, lo de Guatemala fue una exposición aquí en la Nachbarschaftshaus en Gostenhof, que vino una persona y dijo, ese cuadro es para un gran amigo y quiero que lo empaquen y se le envíen a la ciudad de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo tuve que hacer todas las averiguaciones de seguros, etcétera. Claro. Bueno, y se ha dado la casualidad, también he hecho exposiciones en muchos lados. He estado en España, he estado en Suecia, en Suiza, entonces he tenido la suerte de vender obras generalmente en cada lado donde he estado. A veces más, a veces menos, pero la obra se ha repartido así. Y has también expuesto en Bolivia, decías. ¿Cómo es la reacción así de la gente, de tu gente, la gente latinoamericana frente a tu obra? ¿Hay una diferencia o es la misma reacción que tú encuentras en Europa? Bueno, en Bolivia he tenido, se puede decir, a los mejores maestros visuales, porque tenemos excelentes artistas, excelentes dibujantes, cosa que ya no se encuentra mucho en Europa, donde el arte conceptual y el arte abstracto han tomado mucho campo, ¿no? Mi arte es muy bienvenido y muy apreciado, puedo decir, porque es como tratar con colegas, con gente que uno conoce desde hace tiempo y nos movemos en un círculo, digamos, en Bolivia, o tengo la sensación de que nos movemos en un círculo donde todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien, o sea, es como que muy familiar. Y yo admiro a muchos artistas bolivianos, o sea, ir a Bolivia y ver arte para mí es una gran inspiración. Qué bonito. Entonces vámonos a la música de Bolivia también. Hagamos una pequeña pausa, escuchamos este tema musical y luego regresamos
a seguir conversando con Carmiña Velasco, pintora boliviana que nos acompaña hoy en Latinotopía. Un tema muy, muy lindo y que tiene una historia muy interesante, este tema musical, Carmiña, por eso lo he elegido. Se llama Amancay, el tema Amancay, que es un tema boliviano, y el grupo se llama Calchaquis. Este grupo es un grupo de migrantes que en Francia, digamos, creó esta agrupación musical en los años 60 y tuvo mucho éxito, y es uno de los grupos más representativos así en este género musical. Y entonces también para mostrarlo cómo los migrantes de una u otra forma, desde la diáspora, desde lejos de nuestros países, estamos también, somos embajadores de la cultura latinoamericana, y ese es el caso también de Carmiña, que es representante también de Bolivia acá en Europa, llevando su arte a diferentes salas de exposición, a museos, o con su trabajo pedagógico. ¿Tú sientes que es así? ¿Sí? ¿Es como una embajadora también de la cultura? ¿O cómo lo sientes tú en términos de esta experiencia como artista plástica? Es así, realmente es como desde un principio, siendo nosotros tan pocos los bolivianos, es como que era la sensación que yo tenía, porque al comienzo cuando llegué yo conocía tal vez 3 bolivianos, no te digo que ahora conozca muchos más, debemos ser máximo, con suerte 20, conozco a 5 activamente, pero era como que hay tantos ciudadanos brasileros o peruanos y colombianos, y todo el mundo se junta y vive en su cultura, ¿no? Paralelamente. Y yo era un poco como huérfana, pero precisamente en ese sentido tenía yo mucho interés de estar muy presente con lo mío, con mi cultura, con mi forma de pensar, con el arte, que ha sido la mejor manera, digamos, de sobrepasar las fronteras. Esta exposición de la que hablabas de Bolivia, ¿quién la organizó? ¿Fue por iniciativa tuya o te contactaron desde allí? No, bueno, en Bolivia yo conozco muchas galerías, hay excelentes galerías, y fue hace algunos años, no fue una de las exposiciones más grandes, son generalmente exposiciones conjuntas, lo cual a mí me conviene porque no puedo llevar toda la obra a Bolivia, ¿no? Claro. El peso es enorme, y los seguros, si pasa algo a la obra, es importante tener un seguro. Yo pienso que la exposición más importante del último tiempo ha sido una en el Freies Museum en Berlín. Me invitó la embajada la embajada boliviana sí, en Berlín, y fue durante la Semana de Arte de Berlín, ¿no? Donde Art Week, que se llama, y es muy conocida, y vienen miles de personas. Todas las galerías están abiertas, los talleres, hay mucho movimiento. Y estuve yo presente en el Freies Museum con algunos artistas latinoamericanos, todos apoyados por las embajadas. Sí. Carmiña, tú ya tienes una trayectoria, tienes un nombre como artista, has hecho exposiciones en diferentes lugares del mundo, tu obra está presente en muchos lugares también, se te conoce, en fin, y yo creo que nos escuchan algunos jóvenes artistas, migrantes latinoamericanos, o algunos artistas que están como con ganas también de moverse, así llegar a un nivel alto ahí en su arte. ¿Tú qué les dirías con tu experiencia? ¿Qué les aconsejarías, digamos así, para darles tips y apoyo para ver qué pueden hacer ellos para seguir adelante, para motivarlos? Mira, a los migrantes en general, yo diría que lo más importante es el idioma, que tienen que esforzarse en aprenderlo, y hay tantas maneras, incluso con el internet uno puede aprender tanto, no está uno dependiendo de cursos, porque la comunicación es lo más importante para que te tomen en serio y tengas un mejor estatus y no seas un extranjero como cualquier otro. Y a los artistas les diría algo parecido, porque los artistas comunicamos visualmente, o sea, tienen que
hacer tanto arte como para superarse siempre a sí mismos. No tienen que quedarse ahí por abajo y plagiarse constantemente como para inventarse un estilo, sino yo pienso que el artista tiene que superarse constantemente en el sentido de la técnica y en el sentido de cómo uno se presenta. O sea, yo en ese sentido pienso que he sido como teniendo otras actividades y como mamá, digamos, no he tenido el tiempo, pero pienso que la gente joven tiene ahora una infinidad de posibilidades de presentar su arte en todo lado y hay que ser activo. Nadie va a venir a tocarte la puerta y decir, tú pintas, muéstrame lo que tienes, ¿no? O sea, hay que estar en todo lado y vale la pena empezar de abajo. Dices dos cosas que son claves, de verdad. O sea, el idioma, fundamental. Sí. Eso para todos, no solamente para los artistas, sino como decías, ¿no? Y lo otro, coincides también con una artista colombiana que es muy conocida, que es Marta Gómez, que tiene una música muy bella también, y que una vez la entrevistaba y decía también lo mismo que dices ahora, es moverse, así como si eres un cantante, tienes que buscar, ofrecer conciertos, estar presente. Sí. Y así aunque como vayan dos personas, claro, son dos más exacto. Eso decía ella. Ella ahorita, sí. por ejemplo, estuvo nominada a los Grammys, ganó un Grammy, ella ya tiene un reconocimiento y da conciertos ya de miles de personas, pero ella decía al principio, hasta yo misma ofrecía conciertos gratis, iban 10, 20, y eso, pero siempre hay que estar así moviéndose y estar presente. Seguimos en el estudio con Carmiña Velasco, pintora. Ya, eso te quería decir ahorita, ahora mientras sonaba la canción le decía, Carmiña, tengo que decirte algo, vamos a dar dos frasecitas, un resumen de lo que hablamos ahorita en alemán. Wir machen jetzt eine kleine Zusammenfassung, was wir vorher gesprochen haben, ¿no? Dass du in dein Werk ist in verschiedenen Ländern und so weiter. Aber das machst du viel besser als ich. Ein paar Sätze. Das ist nicht immer so einfach, über die eigene Kunst zu sprechen, aber ich hatte erzählt, dass ich das Glück gehabt habe, in sehr vielen Ländern und in sehr vielen Städten in Deutschland auszustellen und dass über die Jahre sich meine Bilder in verschiedenen Ländern verteilt haben, also von USA bis zu Süden Chiles hängt ein Bild von mir und hier in Europa und das ist so ein gutes Gefühl. Es hat nicht unbedingt mit Geld zu tun, sondern es geht um die Tatsache, dass jemand das so sehr mag, dass viele Menschen bereit sind, viel Geld zu zahlen, um sowas zu haben. Und jetzt habe ich, für nächstes Jahr habe ich eine geplante Ausstellung in Berlin zusammen mit 2 jungen Künstlern. Und natürlich muss man sehr viel davor arbeiten. Es sind nicht so Sachen, als Südamerikanerin würde man gerne heute etwas für Ende Dezember planen, aber in Deutschland muss man das manchmal mit 2 Jahren vorausplanen. Und die Vorbereitung ist eine große Herausforderung. Ja, genau. Muy bien, eso nos da una pista a los oyentes alemanes que nos siguen de lo que estamos conversando con nuestra invitada en el estudio. El tiempo en la radio vuela, es increíble cómo se va, y sobre todo cuando está uno conversando con una persona tan polifacética e interesante como Carmiña. Ahí se va pasando el tiempo y ya después de este programa a las 7 de la noche, o sea, en 5 minutos, sigue Corazón de Tango. Estos son los programas latinoamericanos que vienen por Radio Z. Carmiña, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarnos en el programa, por contarnos de tu experiencia como migrante, una migrante que tiene mucho éxito en lo que le gusta, en lo que le apasiona, que es la pintura. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Sientes ese éxito, esa alegría de ya tener? Es un privilegio para mí tanto ser latinoamericana como ser artista, porque son dos cosas que son muy interesantes y uno las puede combinar
bien, ¿no? Es un privilegio presentarse como artista y como artista sudamericana, totalmente. Y se nota que Carmiña disfruta esa pasión que la mueve, que es la pintura, que es el arte, y de eso se trata. Yo creo que los que estamos aquí, fuera de nuestros países, no se trata de caer en el desarraigo o en la tristeza o en la soledad, sino de disfrutar y asumir una pasión, vivirla y llevarla adelante, como es el ejemplo que nos muestra Carmiña. Muchas gracias, el privilegio es nuestro el tenerte acá en Latinotopía y el haber conversado contigo, así que mil gracias. Gracias, William. Yo tengo que agradecer y aprovecho en mandar saludo a los chicos que me están escuchando, Teo y Nino, todo lo mejor. Muchas gracias. Y saludos para todos los oyentes, los que nos escuchan en Nuremberg, en Erlangen, en Fürth, en Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Latinotopía y no lo olviden, la próxima cita el 9 de octubre de 6 a 7 de la noche en internet www.radio-z.net. Ahí nos pueden escuchar y pueden escuchar el podcast en latinotopia.net. Al micrófono se despide William Bastidas. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Nos despedimos desde Nuremberg. Nos volvemos a encontrar cada segundo martes del mes a las 6 p.m. por Radio Z 95.8 MHz. Para que tu corazón migrante no se despegue de sus raíces. Gracias por acompañarnos en Latinotopía.